Hola, bienvenidos a mi cocina, donde vamos a seguir recreando los clásicos de la pastelería del mundo. Hoy tenemos a Brasil como invitado en esta serie de tradiciones, donde vamos a preparar algunos de sus productos y además vamos a recibir a una amiga que nos va a armonizar alguno de ellos con té. Como ejemplos de la pastelería de Brasil, elegí el quindim de coco, el pastel de nata y los brigadeiros. Es decir, tres productos muy conocidos y extendidos en este momento a toda la superficie del Brasil. El Brasil en general es un país donde no brilla la pastelería de alto nivel, sino que lo que hay muchísima es profusión de frutas autóctonas con excelentes productos y demás. Pero de pronto por algún motivo no ha trascendido así técnicamente como una gran pastelería del mundo. Sin embargo, todos estos productos valen la pena saber cómo se hacen para después llegar a resultados realmente asombrosos. Vamos a comenzar con el quindim de coco. Vamos a prender un poco acá fuegos para ir calentando. El quindim es un flancito, especie de tocino del cielo de coco y de yemas. Entonces, como al igual que se hace en el tocino del cielo, vamos a colocar agua, azúcar en una cacerola y vamos a esperar a que se haga un almíbar. Ese almíbar después lo vamos a recibir sobre las yemas y el coco rallado. Entonces esto vamos a dejarlo ahí funcionando. Y tenemos entonces acá una gran cantidad de yemas que vamos a batir rápidamente con un batidor para desligar y así tener un líquido más liviano. Muchas veces incluso hasta se pasan por un colador como para sacarle, ¿no es cierto?, todas pequeñas imperfecciones que pudieran tener. Esto lo vamos a mezclar con un poquitito de jugo de limón. También le vamos a poner un poco de jugo de limón al almíbar. Y después nos queda el coco rallado, que va a formar parte indiscutible de estos quindim de coco. Esta pastelería, por ejemplo, es típica del noreste de Brasil, donde por un lado está, fíjense, la técnica que vino tanto de Portugal en el uso de las yemas, una pastelería de conventos, ¿no? En los conventos se utilizaban las claras para poder planchar los hábitos y toda la ropa litúrgica que necesitaba almidonarse, entonces utilizaban las claras y quedaban una cantidad muy grande de yemas. Con esas yemas después surgieron infinidad de preparaciones, entre ellas los flanes y entre ellas este quindim de coco. Y el uso del coco al clásico tocino del cielo, que no lo tiene, es porque no se olviden que Brasil recibió toda una inmigración de África. Y ahí llegaron entonces los cocos y después comenzaron las plantaciones y su uso dentro de la pastelería. Entonces, una vez que tenemos esto que tiene un fuerte color, lógicamente a yema, nosotros vamos a agregarle el almíbar. El almíbar debe hervir 1 minuto aproximadamente y después ya lo podemos entonces retirar. Y con sumo cuidado lo vamos a ir integrando a la preparación de yemas y de coco. Tengan en cuenta que es una gran cantidad, ¿no es cierto?, de yemas, entonces tenemos que ir de a poco incorporándolo al almíbar, si no podemos llegar a cocinar los que están en los bordes y debemos hacerlo muy ordenadamente. Acá. ¿Y qué le falta como un último integrante? Un poco de manteca o de mantequilla, porque esto va a ir a cocción, ¿no es cierto?, en un baño de María. Entonces, el coco rallado, por supuesto, que va a levantarse y va a quedar en la superficie. Lo que va a hacer la manteca con el coco rallado y el azúcar que tienen es lograr una costra que después va a servir de base. Entonces, si le agregan ese poco de manteca o de mantequilla, enseguida vamos a lograr ese efecto de una sola vez. Tenemos entonces la preparación lista, la vamos a colocar en moldes individuales, esos moldes muy típicos que a veces son para los flancitos, que están enmantecados y azucarados. Los vamos a
llenar no hasta el borde, sino hasta donde está el tubo. Y después los vamos a poner en una placa que sea apta para el baño de María. Y después al horno, al baño de María, durante unos 30 minutos. Yo estoy precalentando el horno a 200 grados para hacer los pasteles de nata. Entonces, como esta preparación puede esperar tranquilamente media hora, una hora antes de entrar al horno, voy a preferir utilizar el mismo para los pasteles de nata. Entonces, la receta, como ven, es muy simple. De estos individuales saldrán unos 6 u 8 quindim, pero también existe la posibilidad de hacerlos muy pequeñitos, como si fueran unos dedales, y se utilizan para las mesas dulces. Estamos con esto entonces. Pasamos a los pasteles de nata. Los pasteles de nata son una derivación de los pasteles de Belém, del Belém originario del convento del monasterio de los Jerónimos, que está a unos kilómetros de Lisboa, vecino a Belém. Y ahí, en una pastelería, comenzaron a hacerse unos pasteles muy, muy simples que vamos a hacer ahora, y adquirieron tanto nombre propio que hoy tienen su denominación de origen. Y en realidad son sobre una base de masa de hojaldre, una preparación de crema, yemas y azúcar con algunos perfumes que vamos a incorporar. Voy a buscar una ollita para poder hacerlos. Acá. Y vamos a incorporar acá medio litro. Vamos a incorporar la crema de leche, un poco de azúcar y la voy a llevar sobre fuego. Así. Y por otro lado, me quedó el resto de azúcar. Vamos a hacer un poquito de orden. El resto de azúcar junto con almidón de maíz que vamos a tamizar juntos antes de incorporar las yemas. Siempre el almidón de maíz debemos incorporarlo antes que las yemas y mezclado con el azúcar, porque si no va a formar grupos muy fácilmente y después es difícil de retirar en el momento de la cocción. Por eso tengamos en cuenta un poco esto. Y ahora las yemas, de muy buen color, las vamos a ir incorporando. El resto de la crema lo guardé y lo voy a incorporar aquí, dentro del bolso. Y entonces eso va a enfriar un poco la preparación. Primero la crema caliente y después el resto de crema que guardé. Tenemos también una esencia de vainilla y un poco de ralladura de limón. La ralladura, si queremos un gusto muy pronunciado, la colocamos en el líquido que está en el calor. Si queremos algo más liviano en sabor, lo vamos a agregar acá, tal que solo reciba el calor que tiene la crema que viene del fuego. La vainilla la vamos a agregar después que haya pasado ese momento de gran calor. Esto lo vamos a retirar y vamos a ver cómo estamos acá. La crema está empezando a hervir, entonces en cuanto hierve, imagínense que la poca cantidad de azúcar que le agregamos ya está listo. La leyenda de estos, o la historia de estos pasteles de Belém, dice que pasados los años, los dueños vendieron a un brasilero la receta y la fábrica. Por eso es que yo los hago dentro de Brasil y no dentro de Portugal, pero son países que están muy emparentados en su tradición, más allá de lo histórico, también dentro de lo culinario. Y es, imagínense, una fórmula secreta guardada bajo 7 llaves, en lo que ellos denominan una fórmula hecha en un laboratorio o taller secreto a quien no se le admite la entrada. Y en estos años hasta han hecho estudios para saber la verdadera fórmula y algunos aseguran que tienen fécula de papas como espesantes y demás. Nosotros no pretendemos dar la fórmula exacta, sino que buscamos una recreación que sea buena y que a ustedes les sirva después para poder realizarlos. ¿Ven? Las yemas, el azúcar y el almidón se unieron muy bien. Entonces acá, para alivianar y bajar un poco la temperatura, agregamos el resto de la crema. Y ahora que bajó la temperatura, puedo perfumar con esencia de vainilla.
de esta manera. Es conveniente al haber tantas yemas que muchas veces durante la cocción de esas yemas con la crema se formen como hilitos que no son deseados después en la preparación. Por eso conviene quizás tamizarlos ahí antes de ser llevado a la masa. Los pasteles son individuales, son normalmente pasteles muy pequeños que podemos encontrar de diámetros diversos, 4 o 6 centímetros. Yo voy a buscar, porque tengo en el frío, en heladera, la masa y vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Vamos hasta allá. Es una masa de hojaldre. Generalmente cuando hacemos tarteletas así o pasteles tan pequeños, es conveniente usar un hojaldre de recortes. Es decir, una vez que ustedes han hecho su hermosa 1000 hojas, poder utilizar los recortes de todo eso que quedó a los bordes, volverlos a unir, plegándolos según el sentido que tenían los pliegues originales y después estirarlos muy delgados. Este hojaldre está estirado así de unos 3 milímetros aproximadamente y entonces después están cortadas unas tapas de estas son de 8 centímetros que van a quedar de 6 y las colocamos directamente adentro del molde. Acá ¿ven? Adopta muy bien la forma del recipiente. Como es hojaldre, no necesitamos enmantecar. Es un molde antiadherente y el hojaldre tiene tanta materia grasa que no vamos a tener problemas de que se adhieran a los moldes. Los vamos a picar en la base con un tenedor y después ya directamente vamos a agregar esa pasta de yemas, que recuerden que el almidón todavía está crudo, entonces ese almidón junto con las yemas en el horno van a cocinar y los van a dejar. Es una preparación muy simple, imagínense que estamos haciendo el sabor original, pero tranquilamente ustedes podrían agregarle a esto algo de café, algo de chocolate, más cítricos, es decir, ir variando la forma. Es un pastel que se consume muchísimo en Brasil, en Portugal, e incluso ha llegado a formar parte de todo el recetario de cocina china, porque los portugueses lo llevaron en sus viajes a Macao y en esa isla tuvo mucho éxito, pues se parece bastante a algunos pasteles chinos así hechos en base a crema pastelera y bueno, hasta en ese lugar se conocen. Incluso cuando Portugal tiene que hacer sus reuniones oficiales, forma parte de ese elenco de pastelería que se sirve en los coffee break, la de los pasteles de nata o pasteles de Belén. Vamos a llevarlos entonces al horno. Horno a 200 grados, es un horno fuerte porque estamos cocinando una preparación con masa de hojaldre. Entonces necesitamos que desarrolle rápidamente para que así demore menos tiempo y evitemos que la manteca se salga y la masa no se abra en ese típico acordeonado que hace un hojaldre en el horno. Estamos entonces con los pasteles de nata. Vamos entonces a los brigadeiros, otra de los clásicos que son una especie de trufas de chocolate hechas en forma muy rápida y muy simple. Esas trufas se hacen con leche condensada, que vamos a colocar en una cacerolita, leche condensada, cacao y mantequilla o manteca. No lleva otro ingrediente. Después está en la imaginación agregarle de pronto otros aromas, pero por lo general son estos los clásicos. 4 cucharadas de cacao y la manteca o mantequilla. Qué lío, el cacao siempre mancha, ¿vieron? En la cocina, pero no se preocupen, es así, cocinar tiene siempre todos estos riesgos. Y esto lo vamos a trabajar lentamente sobre fuego, unos 8 o 10 minutos. Elijan algún material que
conduzca rápidamente el calor para que entonces podamos tener una preparación lo más pronto posible. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que se evapore un poco el líquido de la leche condensada y que se vayan amalgamando en una pasta similar a una ganache. Estos brigadeiros tienen una historia a partir de un personaje que era el brigadier Eduardo Gómez, que entre la década del 20 y la década del 30 se opuso a una revolución comunista en Río de Janeiro. Y entonces el pueblo quería homenajearlo con alguna preparación típica y se dio un hecho muy singular. El país estaba empobrecido y por otro lado, una famosa empresa suiza estaba introduciendo sus productos estrellas en el Brasil, que eran la leche condensada y el cacao amargo. Entonces buscaron una fórmula que fuera fácil de recordar y de realizar, que era la de estos brigadeiros. Imagínense que es leche condensada, cacao y demás. Y así le pusieron el nombre a él. Él después llegó a general de brigada en los años 40, pero el nombre corresponde a su época de brigadier. Cuando nosotros vemos que la pasta, en la base, yo puedo ver el camino que traza la cuchara, directamente ya puedo dejar de remover y después pasarlos a un bol para que enfríe la preparación. Y acá, entonces, la consistencia que va a tener esto es prácticamente como la de las plastilinas que uno usa en el colegio, ¿no? Entonces, directamente lo que podemos armar vamos sacando unas esferitas, más o menos de tamaño regular, y las vamos a hacer con la mano. Directamente vamos haciendo algunas, ¿sí? Y después, lo clásico es pasarlo por granas de cacao, pero podríamos perfectamente utilizar, cuando tengamos algunas buenas castañas de Pará, como ustedes ven aquí, entonces podemos directamente terminar los brigadeiros con una castaña de Pará helada por encima. Y si no, el clásico pasado por las granas de chocolate. Súper simple la receta, todas fueron realmente sencillas y con sabores muy, muy genuinos. Así que vamos a ver el paso a paso para seguir con estas recetas. Para el quindim de coco, hacer un almíbar con 450 gramos de azúcar y 120 centímetros cúbicos de agua. Mezclar 240 gramos de yemas con 130 gramos de coco rallado y gotas de jugo de limón. Incorporar el almíbar caliente a las yemas. Por último, agregar 40 gramos de manteca. Colocar en moldes enmantecados y azucarados. Hornear a baño de María por 30 minutos. Para el pastel de nata, calentar 250 gramos de crema. Mezclar 160 gramos de yemas con 200 gramos de azúcar y 2 cucharadas de almidón de maíz. Perfumar con ralladura de limón. Volcar la crema caliente sobre las yemas. Agregar 250 gramos de crema de leche y media cucharadita de esencia de vainilla. Colocar la preparación sobre bases de masa de hojaldre. Hornear a 200 grados por 15 minutos. Para los brigadeiros, calentar una lata de leche condensada con 4 cucharadas soperas de cacao en polvo. Agregar 40 gramos de manteca. Cocinar sobre fuego por 3 a 4 minutos. Enfriar la pasta y formar esferas. Pasarlas por grana de chocolate o bien decorar con frutas secas. Los quindim, una vez que los retiran del baño de María, los tienen que enfriar al igual que un flan en la heladera. Es decir, durante varias horas para que entonces toda esa preparación fije. Y a diferencia del flan, siempre va a tener como un almíbar alrededor que va a parecer un poco como un licor de huevo. Yo acá tengo desmoldados dos, vengo con ese amarillo bien típico de las yemas y lo vamos a presentar con un poco de crema y más coco rallado para que tengan un buen sabor y un buen aspecto. Hay muchísimas frutas con las que podríamos realmente combinar estos quindim, porque el Brasil es muy pródigo en frutas
tiene todos los climas como para poder tener una variedad increíble y por suerte los chefs de la nueva generación están viendo el hecho de poder cultivar y de poder traer a sus mesas todos esos productos como el azaí, como el cupuazú, es decir, tantos productos que a nosotros nos resultan muy extraños, pero a los habitantes del Amazonas quizás no, o de colinas y demás. Entonces, es para aprovechar toda esa cosa tan clásica, tan típica y sobre todo con sabores tan increíbles del trópico como para presentarlos en la mesa. Yo me voy a la mesa y como les anticipé, hoy nos visita Liliana Benerucci, que es la directora de la Escuela Argentina de Té. Así que vamos a recibirla. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí acompañándote. Qué Esto es mesa para vos. maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno. Es un país, el Brasil, muy asociado al café, pero sin embargo hay cultivos de té, el clima lo permite. Lo permite. Bueno, para maridar esto, hoy te traje algo muy especial. A ver. A ver, esto es Lucky Dragon. Vos sabés que es una hebra que ha sido cultivada a mano y ha sido procesada también a mano. Como su nombre lo indica, evoca al dragón. Fíjate que estos brotecitos y primera hoja es un tipo de cosecha llamada Maojian, que se hace en una época muy pequeña, son apenas 15 días en el año, al comienzo de la primavera, es el momento de la cosecha, antes de lo que los chinos llaman el Festival de la Luna Clara, para el 5 de abril. En ese periodo se cosechan los mejores tés de la China. Y quiero contarte que elegí esto porque es fresco, va a maridar muy bien con estos postres que son tan especiales. No le vamos a quitar ni a tapar estos sabores particulares. Así que bueno, te invito a que lo probemos. Bueno. Es un té verde de excelente calidad. Sí, tiene un bouquet muy particular, ¿no? Y fíjate que tiene una leve nota amarga. Una leve nota sobre el final. Pero que no tenemos nada de astringencia. No, ni de acidez. Exacto. Esta leve nota amarga es para que podamos pasar de uno a otro sabor que nos vaya apagando el sabor anterior y que nos permita descubrir lo otro que vamos a saborear. Realmente me parece muy increíble el aroma. El aroma. Vos sabés que quiero contarte la leyenda del Lucky Dragon, porque además vi que te encantan las historias, sí. Y a mí también, vos sabés que me fascinan las leyendas y el té tiene tanta mitología. Bueno, Lucky Dragon, vos sabés que el dragón es una figura muy auspiciosa para los chinos y se dice, la leyenda cuenta, que quienes toman Lucky Dragon van a tener en su vida mucha fortuna, en el amor, en el dinero, en todos sus afectos. Así que bueno... Litros necesitamos. Litros necesitamos y que sea un brindis por tu buena fortuna. Bueno, muchas gracias. Lo encuentro estupendo con el coco. Es un postre tan dulce que el sabor, ese dejo amargo que tiene la infusión realmente es increíble. Esto es una delicia. Así realmente. Y seguramente esos pasteles de nata en Macao los podrán probar los chinos con algún té también de esto. Sí. Así que disfruten ustedes también de poder cocinar, de adentrarse en el mundo de las infusiones y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.